La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes nuevamente, siguiendo con el ciclo de conferencias de la Semana de las Ciencias y Tecnología, con motivo de la apertura de la sección estudiantil de la ISA, con el sesión número 3 y el Club de Electrónica de Automatización. Ahora nos encontramos con nuestros siguientes ponentes o conferencistas que nos van a exponer o a explicar un poquito, hablar un poquito del tema de desarrollo de baterías de ion litio con un enfoque electroquímico eléctrico, y que nos lo va a impartir el maestro en ciencias Miguel Ángel Martínez Cruz y el ingeniero Jorge Olmedo González. Este proyecto o esta conferencia es en colaboración de la ESIQUE, del Instituto Politécnico Nacional, y la UAM Iztapalapa. Entonces, sin más preámbulo, pues los dejamos con el ingeniero Jorge Olmedo y el maestro Miguel Ángel Martínez. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y también a Miguel que accedió a apoyarme en esta presentación. Creo que el background que tiene respecto a la parte electroquímica les va a poder brindar un buen panorama respecto a cómo se diseñan y cómo funcionan las baterías de ion litio. Bueno, todo inicia, o el auge en el desarrollo de baterías de ion litio en los últimos años, pues se ha dado debido a la movilidad y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Cada vez tenemos más equipos que utilizan energía eléctrica, queremos que estos dispositivos sean pequeños, o que sean menos pesados, que podamos llevarlos de manera portable y que duren mucho la batería, ¿no? Como en el caso de los celulares. Sin embargo, esto trae consigo tener en consideración también un aspecto que es el medio ambiente. El desarrollar muchas baterías de ion litio, pues termina influyendo bastante en lo que es el medio ambiente, debido a la explotación de recursos, principalmente de minerales como es el y demás materiales, como es el dato, entre otros, ¿no? Entonces, recae importante en desarrollar baterías de ion litio desde una perspectiva sustentable. ¿Esto qué significa? Que sea equitativo, o sea, que pueda ser accesible a las personas, que sea económico, también que sea admisible. ¿Esto qué quiere decir? Que no por hacerlas muy baratas afectemos al medio ambiente, que no por querer ganar más o tener más ganancias, como lo ha ocurrido, por ejemplo, en algunos dispositivos, ¿no? La llamada obsolescencia programada, pues por la intención de ganar más o vender más, afectar al medio ambiente. Y respecto a la parte de viable, pues que no afecte tanto a las personas como al medio ambiente. Entonces, esto trae consigo en incursionar en mejorar las diferentes formas de diseñar y utilizar las baterías de ion litio. Para darnos una perspectiva, pues aquí les muestro un gráfico de cuánta energía se consume por país. Por ejemplo, México se encuentra en el medio, ahí lo vemos en morado. Es relativamente considerable el consumo de energía por persona, en contraste, por ejemplo, con países menos desarrollados, sobre todo países de África, ¿no? Que vemos del lado de abajo, el lado izquierdo de abajo. Y por supuesto, los países más desarrollados, pues son los que tienen mayor consumo de energía y por supuesto también los que tienen mayor densidad poblacional, como vemos en el eje X. Por ejemplo, un ejemplo muy adecuado para comparar es Japón. Japón y México tienen una población relativamente similar. Obviamente la densidad de población en Japón es mayor porque su territorio es más pequeño, pero el consumo de energía, por supuesto, es mayor debido a que es un país desarrollado. Entonces, normalmente, entre más desarrollados sean los países, mayor consumo de energía van a tener por persona. Esto quiere decir pues, que tienen más acceso a tecnología. Como habrá algunos ya visto la presentación del martes, pues hay diferentes tecnologías de almacenamiento de energía. Las baterías han sido la tecnología más conocida y útil o aplicable hasta el momento debido al desarrollo que tiene en comparación con las demás, como el hidrógeno, almacenamiento hidráulico, incluso también las baterías de flujo. ¿Cuál ha sido la razón del auge de las baterías de ion litio? Aquí les presento en la gráfica de la izquierda, pues, las diferentes baterías que existen, ¿no? Por ejemplo, las de plomo ácido, que son las que tienen los carros, son las más básicas y las más desarrolladas, debido a que, pues, su tecnología es relativamente sencilla en comparación con otras, ¿no?
La ventaja de las baterías de ion litio que vemos aquí es que tienen una alta densidad de energía. ¿Esto qué significa? Que pueden ser más pequeñas o menos pesadas, lo cual hace posible que podamos utilizar en teléfonos móviles. Una analogía es, imaginemos que para poder tener una batería, si no tuviéramos baterías de ion litio en los celulares y solamente de plomo ácido, pues básicamente no podríamos tener celulares tan pequeños, ¿no? Debido a que la cantidad de energía que se almacena en una batería de plomo ácido, pues como vemos aquí, es menor. A lo largo del desarrollo, pues han surgido también aspectos como lo es la seguridad de los materiales que se desarrollan para baterías de ion litio. En los 80s, 90s hubo problemas importantes debido a que se utilizaba litio metálico, lo que hacía que podían ser inseguras, ¿no? Por diferentes procesos en los materiales. Y por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, cómo ha sido el desarrollo de las baterías de ion litio con respecto a las demás, níquel metal hidruro, níquel cadmio, donde básicamente ion litio es líder en mayor densidad de energía con respecto a las otras, ¿no? Los primeros celulares eran de níquel metal hidruro, níquel cadmio, y obviamente eran más pequeños porque el consumo de energía de esos celulares era menor. Pero gracias a baterías de ion litio se han podido hacer los teléfonos, por ejemplo, más delgados, ¿no? Esa es una de las ventajas importantes. Pero bueno, algo importante de las baterías de ion litio es que no solo pueden aplicarse en la parte de telecomunicaciones, portabilidad de tecnología, computadoras, celulares, ¿no? También se ha estado incursionando en desarrollar este tipo de baterías para vehículos eléctricos. Por ejemplo, aquí vemos una batería Tesla. Básicamente son apilamentos de celdas cilíndricas que vemos aquí en gran cantidad, ¿no? Y también se puede utilizar, por ejemplo, para almacenar energía en sistemas de energía renovable, por ejemplo, para viviendas. Entonces, se ha diversificado la aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos para la parte de red eléctrica, básicamente, si bien almacenamiento hidráulico es el que lo lidera, pues tenemos una importación importante de baterías de ion litio, ¿no? Aproximadamente 100 megawatts instalados. Y bueno, aquí se ve el grado de madurez y desarrollo que tienen las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía y en principio las diferentes baterías, por ejemplo las de plomo ácido, su desarrollo pues no ha sido muy relevante. Si se dan cuenta, desde el 89 hasta 2012 no ha variado mucho el precio, pero ya es una tecnología que desde el 89 era madura, ¿no? Entonces es por eso que han liderado el almacenamiento de energía en grandes potencias. Por ejemplo, aquí vemos las de níquel metal hidruro en verde, entran en naranja, como a partir del 97 fueron disminuyendo su precio, ¿no? Y es cuando se empezó a desarrollar todo lo que es la parte de telefonía móvil, pues principalmente una de las ventajas de la accesibilidad que se empezó a tener a partir de este siglo, del siglo XXI, pues se debe también aparte al abaratamiento que tuvo el desarrollo de las baterías, ¿no? Y por ahí por ejemplo, aquí vemos en azul, litio para aspectos de electrónica, en triangulito, como a partir del 95 también se fueron ya desarrollando y tiene un abaratamiento importante, ¿no? Llegando a 2011 a un precio aproximadamente de $300, ¿no? Por kilowatt hora, ¿no? Que ahí estamos hablando de altas potencias, ¿no? En comparación, por ejemplo, con un celular. Entonces, esto nos lleva a considerar también bueno, las ventajas que han tenido respecto a la parte de economía, ¿no? Que podemos brindar en los dispositivos. Creo que las baterías o tipo de baterías de ion litio más conocidas son las de los celulares, que son, por ejemplo, como el tipo D, que se le conoce como planas o pouch. Pero también hay otras formas de utilizarlas o ensamblar las baterías de ion litio, que es, por ejemplo, las baterías cilíndricas. Estas, así como son las AA, son ligeramente mayores, algunos a lo mejor ya las han visto, y pues tienen las ventajas que pueden hacerse diferentes arreglos, como la que vemos en el lado inferior derecho, y tener un arreglo serie paralelo de mayor potencia, ¿no? Con celdas cilíndricas. Estas también, las prismáticas, han sido bastante desarrolladas para arreglo serie paralelo y pues para aplicaciones de más pequeñas, pues las de botón, ¿no? Que son también de las más conocidas actualmente. Esto nos lleva a considerar, bueno, el tema que estamos abordando, que es la parte electroquímica y de electrónica, ¿no? Aquí se mezcla, en el desarrollo de las baterías de ion litio se mezclan diferentes aportaciones, no solo eléctricas o electrónicas, sino también de química y electroquímica, que es algo que les queremos mostrar.
básicamente la parte electroquímica se centra en desarrollar lo que es la celda, ¿no? Que a continuación mi compañero Miguel les va a explicar más adelante. Pero para la parte ya, o lo que nosotros solemos ver más, es la parte de aplicación, ¿no? Por ejemplo, en grandes módulos, por ejemplo, para un vehículo eléctrico, lo que vemos es arreglos modulares de estas celdas, ¿no? Y ya luego lo que es un sistema de baterías que considera la parte de electrónica de potencia, la parte de control, a través de lo que es conocido como Battery Management System o sistema de administración de batería, ¿no? Entonces, es como se logra unir todo esto y es lo que vamos a abordar a continuación. En un segundo. Esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué se busca en una batería, no? Todos queremos, pues, en principio, que duren mucho, que se carguen rápido y que sean seguras, ¿no? Que no pase lo que ha pasado en su momento con las baterías de Samsung, ¿no? Que han explotado. Y esto se resume en estos rubros que están aquí abajo en la gráfica de los diferentes puntos, que, por ejemplo, la densidad de potencia o pues, potencia específica o energía específica está relacionada con el tamaño y peso que puede tener la batería. Entre más altos sean estos valores, pues más pequeña o más ligera va a ser, ¿no? Como decía, que se carguen rápido y eso va a tener que ver mucho con la estabilidad del material que vamos a ver a continuación. Que tengan grandes ciclos de carga y descarga, esto quiere decir que puedan durar bastante tiempo y, por supuesto, que sean seguras, ¿no? Y que tengan un rango de temperatura de operación aceptable, ¿no? Que si estamos en un área muy fría o muy caliente, pues siga teniendo un desempeño. Y al final la temperatura puede jugar un papel muy importante en lo que son las baterías o el desempeño que tienen las baterías. Y esto pues se puede relacionar también con la estabilidad que tenga el electrolito, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto no solo incursiona en tener una buena electrónica en la batería o un buen sistema de administración de la energía, también recae en tener un buen material o buenos materiales, una buena estructura y un buen desempeño electroquímico que nos permita dar certeza a estos rubros y que haga más fácil poder controlar la batería, por ejemplo. Básicamente, aquí podemos ver diferentes materiales de baterías de ion litio. El cátodo, que es el polo positivo, podemos ver los del superior izquierda, siendo, por ejemplo, el más popular el cobaltato o el hierro fosfato. Y, por ejemplo, el lado del ánodo, el material más popular actualmente es compuesto de carbono, el grafito. Sin embargo, pues ha incursionado en desarrollar más materiales que nos permitan, pues, tener una mayor capacidad específica, mayor cantidad de energía en menor volumen o área, perdón, o peso, y pues que tenga un buen potencial, ¿no? Aquí podemos ver otros materiales y estas son las curvas de descarga. Entonces, bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo podemos conocer este tipo de comportamiento? Para esto le cedo la palabra a mi compañero Miguel. Buenas tardes, gracias por la invitación, bueno, de Jorge, me dio la oportunidad de colaborar en esta ocasión. Bueno, yo les voy a hablar un poco de cómo funciona una batería de ion litio, cómo se fabrica los electrodos que se usa, el ensamble de la celda de las baterías y pues un poco de estudios electroquímicos que hacemos en el laboratorio. Bueno, una batería de ion litio está conformado por un cátodo, que como pueden observar, en este caso es un ejemplo de cobaltato de litio, por un ánodo también, en este caso es el grafito, un separador que separa, bueno, estos dos, tanto el ánodo como el cátodo, que este separador permite la difusión de los iones litio. Todo esto está sumergido en un electrolito. ¿Me puedes seguir, por favor? Todo esto está sumergido en un electrolito. Entonces, este separador lo que hace es permitir el paso de los iones litio durante la carga o la descarga de la batería. Aquí tengo un ejemplo en el caso del cobaltato de litio. Durante la carga tenemos esta reacción electroquímica. Por favor, Jorge. Tenemos esta reacción electroquímica donde si pudieron observar cómo el litio pasó de la parte del ánodo de la batería
Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos este cobaltato de litio, el cual este catión tiene un estado de oxidación 3+. Y cuando estamos quitando litio en esta estructura del material, este cobalto cambia del estado de oxidación a 4+. Este es un ejemplo común, como ustedes saben, ¿no? Los cationes y los aniones. Por ejemplo, un ejemplo del agua que tenemos, que pues, el protón es el anión, el catión, perdón, y el oxígeno es el anión. Entonces es lo mismo que está pasando aquí. Aquí tenemos un catión que está perdiendo carga. Bueno, está perdiendo electrones, entonces va a pasar de un cobalto 3+ a un cobalto 4+. En la descarga pasa la reacción inversa, donde le puedes dar, por favor, la descarga, y de igual forma, 10, no sé si pudieron observar cómo se difundió estos iones litio, estaban de este lado y pasaron del otro lado. Y bueno, el cobalto de igual forma cambia de estado de oxidación, cobalto 4+, regresa a cobalto 3+. Y lo más importante de este material es que pues, desde un inicio para baterías de un litio se empezó a estudiar con este material debido a su estabilidad estructural. Bueno, le puedes seguir, por favor. Tiene la fase que al cambiar este estado de oxidación de 3+ a 4+, lo más importante de este material es que no tiene un cambio estructural, por lo tanto, por eso en los celulares, en las computadoras que se manejan, usan este material catódico porque es muy estable, tiene una estabilidad estructural y es lo que se busca para una batería de ion litio. Entonces, bueno, dicen, pues ya tenemos el cobaltato de litio, entonces, ¿por qué seguir estudiando? Pues tiene desventajas el cobaltato de litio, el cual es un elemento tóxico, baja abundancia y de alto costo. Son las desventajas que tiene este material. Por lo tanto, por eso el interés de estudiar sobre materiales que no sean tóxicos, que sean de abundancia en México y pues que tengan un menor impacto ambiental, ¿no? En este caso, este material que estamos estudiando en el laboratorio se llama cuprato de litio, el cual tiene una alta capacidad teórica. Esta es la capacidad de retener la carga durante la carga de la batería o la descarga de la batería. Si pueden observar, tiene una capacidad teórica de 490 y comparando con el material que es comercial, que es el IFEPO de 274, o el niquelato, que tiene 275, o como mencionó Jorge hace rato, el fosfato de hierro, el cual tiene 170, ¿no? Y pues igual es abundante el cobre es abundante en México y de bajo costo, comparando con níquel y cobalto, y pues tiene un bajo impacto ambiental. Y bueno, ¿cómo se diseña una batería de ion litio? Vale, pues. Sí, dame un segundo, Mike. Ok. No sé por qué no avanza. Bueno, no, bueno, lo que hacemos en el laboratorio para ensamblar o para obtener este cuprato de litio es llevar a cabo la síntesis de este material. Nosotros en el laboratorio hacemos todo, desde obtener el material hasta llegarlo a aplicar en el laboratorio. Entonces llevamos, en este caso, para formar ese cuprato de litio, mezclamos los precursores, que son los reactivos, el óxido de litio y el óxido de cobre en un mortero de ágata, y así lo llevamos a una mufla donde lo sintetizamos a esta temperatura, a 800 grados Celsius por 6 horas. Si se dan cuenta, pues estos materiales sí la reacción se lleva a cabo
a muy altas temperaturas, debido a porque es en estado sólido y todas esas cosas, ¿no? Y se puede formar este cuprato de litio. Igual hacemos la caracterización. Es muy importante, antes de ocupar estos materiales, hacer la caracterización de estos materiales. En este caso, lo que más se ocupa para caracterizar polvos, porque estamos obteniendo polvos a partir de la síntesis, es por difracción de rayos X, donde incidimos la luz, el rayo, la luz, bueno, el rayos X sobre la muestra. Entonces estos difractan y se dispersan. Entonces obtenemos el patrón de difracción de rayos X, que es el que se pueden observar ahí, donde está señalando. Este es un patrón de difracción de rayos X. Este patrón depende de qué estructura tiene el material. Las estructuras cristalinas de los materiales depende mucho, ¿no? De cada material. Después de ya garantizar que tenemos el producto que queremos, llevamos a cabo el ensamble de la celda. Esto se lleva a cabo en una caja de guantes, donde la atmósfera de esta caja de guantes es argón. Esto es muy importante porque en el ensamble de la batería lo que no queremos es que haya otras reacciones secundarias. Entonces, caja de guantes tiene muy menor concentración de oxígeno y de agua. De hecho, es de menor de 0.5 partes por millón, o sea, casi nada. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando y tiene una mayor concentración de oxígeno o de agua, pues puede reaccionar y puede hacer un cortocircuito en nuestra batería. Entonces, aquí en esta caja de guantes lo que hacemos es ensamblar una celda que se llama tipo combi, en el cual tenemos como les mencioné desde un principio, un ánodo. En este caso usamos el litio metálico, y pues le ponemos un separador que normalmente es una fibra de vidrio, y como cátodo estamos ocupando una mezcla del material sintetizado, que sintetizamos en el caso que les mencioné, sintetizamos el cuprato de litio. Este material fue mezclado con carbón super P y con PVDF. Estos materiales, el PVDF sirve como aglutinante para que como el carbón super P y el material sintetizado tengan un mayor contacto. Después bueno, y obviamente, ¿no? Esto, igual, agregamos el electrolitro, que es el hexafluorofosfato de litio, como pueden observar ahí. Esa sal está disuelta en los disolventes, el SC y el DMS, que son disolventes orgánicos, ¿no? Bueno, después de ensamblar esta celda en la caja de guantes, lo conectamos a un potenciostato, en el cual para hacer diferentes técnicas electroquímicas que queremos. Ahí, como pueden observar, ahí están las celdas tipo combi que ya están conectados al potenciostato, y de ahí posteriormente llevar los estudios electroquímicos que deseamos. Como les mencioné, el cuprato de litio es el que estamos trabajando en el laboratorio. Este cuprato de litio, aquí les presento una voltamperometría. No sé qué mucho conocen de esta técnica, pero esto es una voltamperometría cíclica. Empezamos en una ventana de potencial, en este caso de 2.5 a 3.8. Y como pueden observar, tiene un pico. Ese pico se le llama que es un pico de oxidación, en el cual, como les mencioné desde un principio, ese cobalto 3 más pasa a cobalto 4 más. En este caso, ese pico de oxidación indica que cobre, en esta estructura que tenemos 2 de litio, cobre y oxígeno 2, ese cobre tiene un estado de oxidación 2 más. Ese pico nos indica que cobre está pasando de un estado de oxidación 2 más a un estado de oxidación 3 más. Y si se dan cuenta, cuando hacemos a mayores ciclos de ciclado de esta batería, hay una estabilidad
química y electroquímica de este material, porque prácticamente en el ciclo 2 y al ciclo 5 pueden observar que no hay cambios significativos sobre este pico. Del pico 1 al pico 2 sí hay un cambio significativo. Siempre pasa en los materiales debido a que pueden cambiar de estructura o pues al principio pues es un material que superficialmente está todo el cuprato de litio y por eso tiene una mayor intensidad en corriente ese pico. Entonces, a este pico de oxidación le estamos asociando a esta reacción electroquímica donde cobre 2 pasa a cobre 3 más y bueno, tiene una estructura ortorrómpica y pasa a una estructura monoclínica. Cuando abrimos más la ventana de potencial de 1.5 a 4.2, pueden observar que ahora ya observamos, hay 2 picos de oxidación. Uno que igual estamos asociando a ese cobre 2 más que pasa a cobre 3 más, pero aparece otro aproximadamente en 4.1. Ese pico de oxidación le estamos asociando, le podemos asociar a un cobre 2 más, cobre 3 más, perdón, que pasa a cobre 4 más, que es esta reacción. Bueno, todavía no aparece la reacción. Entonces, bueno, no sé, bueno, qué tanto de química, pues sabemos, ¿no? En la tabla periódica y bueno, lo que nos han contado es que cobre 3 a pasar a cobre 4 más, eso es imposible. Cobre 4 más no existe. Entonces, lo que está reportado en la literatura y lo que nosotros estamos asociando a ese pico de oxidación es que se lleva a cabo la evolución de oxígeno. Esa evolución de oxígeno nos afecta en el rendimiento de la batería. ¿Por qué? Porque va a perder la capacidad. Como pueden observar, ese primer ciclo, el pico de oxidación al segundo pico, y después al pasar al segundo ciclo, pueden observar que prácticamente ya no observamos nada del segundo ciclo. No vemos picos de oxidación y de reducción. Desaparece y después sigue desapareciendo. Es decir, hay cambios significativos sobre estos 2 picos de oxidación, lo que indica que pues, efectivamente esa evolución de oxígeno nos está afectando en nuestro material. Entonces, aquí en nuestro laboratorio lo que queremos es trabajar con este cuprato de litio, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar el rendimiento de este material? Entonces, pensamos en incorporar un metal de transición. Bueno, estudiamos varios, pero en este caso les presento el de manganeso. Lo sustituimos por cobre y no completamente, sino como pueden observar en la figura de la derecha, donde dice litio, cobre, manganeso, agregamos una cantidad de 0.05 de manganeso en la estructura de este material. Y, bueno, en estos perfiles, estos se llaman perfiles de DQ en DB, la parte izquierda, las curvas negras son del material que les mencioné, que presenta una evolución de oxígeno. Y ahí donde están señalando, Jorge, es donde efectivamente estamos comprobando que hay una evolución de oxígeno en el ciclo 1. Y después, posteriormente, al ciclo 5 pueden observar que prácticamente ya no vemos esos picos y desaparecen. Y ese pico de oxidación que aparece en el segundo ciclo, también aparece un pico de reducción que está pasando un cobre 2 más a cobre 1 más, lo que indica que efectivamente sí estamos formando esa evolución de oxígeno. Ahora, al modificar este material, al incorporar manganeso en la estructura de cuprato de litio, en el ciclo 2 pueden observar que presentamos varios picos, pero en el pico en 4.1 aproximadamente no observamos ese pico de oxidación que le estamos asociando a la evolución de oxígeno. Pero en la parte de ahora, pues al ciclo 5, pueden observar que efectivamente no hay cambios significativos, indica y no aparece ese pico de la evolución de oxígeno. Por lo tanto, esta incorporación de este material nos está diciendo que está reteniendo la carga, pero ahora la pregunta es,
¿qué está haciendo este material que nos está reteniendo la carga, ¿no? Y no está evitando esa evolución de oxígeno. Entonces, a partir de esto, estudiamos la estructura del material por difracción de rayos X. En el primer ciclo, como pueden observar, presento aquí, tanto en el de cuprato de litio como en el de el material modificado con manganeso, en la descarga del primer ciclo, y pues presenta prácticamente esta estructura, ¿no? Esta estructura cristalina. Y en la parte del cuprato, que son las del patrón de difracción de rayos X de color negro, pueden observar que está presente el óxido de cobre 1, lo cual en el material de color azul no hay. Y en el segundo ciclo, durante la carga, el cuprato de litio de cobre 3+ es el que estábamos esperando y es lo que estamos observando en ambos, pero en el difractograma negra todavía observamos otros picos extras que no se deben a esta fase que queremos, ¿no? Y ya cuando la descargamos después del quinto ciclo, el material modificado con manganeso, obtenemos el patrón de difracción de rayos X que corresponde al cuprato de litio, y para el cuprato de litio, la voltamperometría, el patrón de difracción de rayos X de color negro, ya observamos óxido de cobre, lo cual indica que pues efectivamente no estamos evitando esa evolución de oxígeno y se está formando el óxido de cobre. Por lo tanto, aquí en esta parte podemos concluir que al modificar estos materiales, nos ayuda mucho porque nos mejora el comportamiento electroquímico de la batería, y pues podría llegar a aplicarse en una batería que se usa normalmente, ¿no? Bueno, ahora, igual, hemos estudiado otros tipos de materiales. Aquí les presento una voltamperometría cíclica, donde iniciamos en un potencial de circuito abierto, o sea, donde está en equilibrio, y nos vamos hacia la dirección anódica, es decir, a la oxidación de este material. En el ciclo 1 pueden ver cómo aparecen 3 picos, y posteriormente en la parte de la reducción, cuando llegamos a la parte final, ya termina la oxidación. Después empezamos con la reducción. Ahí observan un pico, el otro, y así en el último pico, y así. Ahora, en el ciclo 6 pueden observar que pues, el primer pico prácticamente ya hay un cambio drástico, y el pico 2 y el pico 3 sí bajan, como ya les había comentado hace un rato, de que del primer ciclo al segundo ciclo la intensidad sí disminuye, pero eso normalmente pasa en estos materiales cuando se hacen los estudios electroquímicos. Ahora, en el pico 2 y 3, se puede observar que no hay cambios significativos en la intensidad de estos dos picos, pero para el pico de oxidación del primer proceso redox, aquí podemos observar que el cambio es drástico sobre la intensidad de corriente, lo cual nos llega a hacernos preguntas si estos picos 2 y 3 corresponden a este pico de reducción de que le pongo me pregunto si es efectivamente el tercer pico corresponde a la de reducción de estos picos, si es el proceso redox, perdón, y también para el proceso 2. Para esto estudiamos en una ventana de potencial donde nada más podemos estudiar el segundo proceso y el tercer proceso. Y pueden notar en esta parte la voltamperometría cíclica, donde nada más estudiamos en esta ventana de potencial que efectivamente no hay cambios significativos sobre este proceso. Por lo tanto, quiere decir que lo que se está oxidando es el que se está reduciendo, y por lo tanto no hay cambios significativos en el proceso. E igual en el proceso 3, lo que se está oxidando es lo que se está reduciendo, por lo tanto no hay otro producto que le esté afectando en estas ventanas de potencial.
lo cual es muy importante estudiar estos procesos electroquímicos de las baterías para saber en qué ventana de potencial podemos trabajar. Aquí les presento las curvas galvanostáticas en una ventana de potencial de 1.5 a 4.2 volts. Estos perfiles de carga-descarga, pueden observar que en esta ventana de potencial, cómo va perdiendo drásticamente esta capacidad. Ya no retiene capacidad en una ventana de potencial de 1.5. Al graficar la capacidad en función del número de ciclos, podemos observar que va perdiendo drásticamente la capacidad y pues no llega en un momento en que digamos que se vuelve constante, sino va perdiendo constantemente. Cuando estudiamos en una ventana de potencial de 3 a 4.2, en esta ventana de potencial, en el primer ciclo, no podemos evitar ese proceso redox porque estamos iniciando en una potencial de circuito abierto. Por eso el primer ciclo se ve así el perfil de carga. Ahora, cuando estamos en el ciclo 2 y después de 36 ciclos, pueden observar que está reteniendo la carga. Esta retención de carga indica que en esta ventana de potencial el material se está comportando muy bien y como al graficar la capacidad en función del número de ciclos, pueden observar que la retención de la carga es al 100%, o sea, no hay cambio significativo sobre la capacidad. Entonces, nos indica que efectivamente al estudiar a diferentes ventanas de potencial, los materiales se comportan diferentes. Y de igual forma, en esta parte podemos estudiar a diferentes velocidades. Por ejemplo, como indicó Jorge desde un principio, podemos estudiar a diferentes velocidades y ver si efectivamente retiene la carga la batería. En este caso le llaman C sobre 15, va a una velocidad muy lenta. Hay velocidades que luego es C sobre 10, C sobre 5, indicando que va más rápido, que la batería se carga más rápido, lo que indica que si llegamos a obtener capacidades altas, es una buena batería a velocidades muy rápidas. Entonces, ahora, una manera por ejemplo, como les dije en la diapositiva anterior, que estudiar en una ventana de potencial es muy importante. En este caso, para conocer cómo se está comportando este material, qué está cambiando en el material, hicimos difracción de rayos X in situ. En este caso, aquí les presento los patrones de difracción de rayos X. En el potencial de circuito abierto pueden observar que estas señales, estas de colores, al cargarlo en 3.4, no cambian ni disminuyen en intensidad. Sin embargo, esta señal sí va disminuyendo, las líneas negras van disminuyendo, y cuando lo cargamos a 3.7 la batería, las líneas azules ya hay desplazamiento en estas señales, y cuando cargamos completamente hasta 4.2, igual todavía pueden observar que hay desplazamientos, pero para las líneas negras ya prácticamente ya no hay parte de ese material, ya perdió todas sus señales. Cuando ya empezamos a descargar la batería a 3.5 volts, estas señales van regresando a su posición inicial, como pueden observar. Y ya la descargamos a 2.7 y prácticamente esas señales ya están en su posición inicial, indicando que la estabilidad del material es muy bueno y que es reversible. Por lo tanto, en una batería de ion litio es muy importante la estructura del material, cómo se comporta durante la carga y la descarga, porque si un material no se comporta bien, cuando ya estamos cargando y descargando y no recuperamos la estructura inicial, prácticamente la retención en la capacidad de una batería cuando se carga o se descarga, pues prácticamente ya pierde toda esa capacidad inicial.
Entonces, lo que concluimos en esta parte es que efectivamente ese material que estamos trabajando está recuperando esa reversibilidad de la estructura. Por lo tanto, es bueno para aplicar en una batería de ion litio. Bueno, pues por mi parte, espero no me hayan entendido bien y todas estas cosas. Es difícil comprender porque entiendo que pues todavía no saben mucho de las técnicas y de estas técnicas electroquímicas y de caracterización de los materiales, pero pues es estudiar estos materiales y estudiar la batería de ion litio, las técnicas electroquímicas que se estudian en estas baterías de ion litio. Es muy importante conocer todos estos aspectos para que pueda funcionar un material, ¿no? Pues por mi parte es todo. Y creo que sigue Jorge. Muchas gracias, Mike. Bueno, sí, creo que justo lo que acaba de explicar Miguel es muy importante, ¿no? Porque si no tenemos esos conocimientos, bueno, esos estudios de estabilidad del material, estabilidad estructural, desempeño electroquímico, pues no tendría caso poder implementar la batería, ¿no? Sería básicamente apostarle a ver si funciona o no funciona. Entonces, esa es la importancia que tiene la electroquímica dentro del desarrollo de baterías de ion litio. De hecho, si recuerdan, hace un año recibieron el Premio Nobel de Química, les fue otorgado precisamente a los que desarrollaron las baterías de ion litio, ¿no? Me parece que 2 estadounidenses y un japonés. Y bueno, se debe a toda esta parte del desarrollo de relación que les acaba de explicar y de demostrar que van a durar el tiempo que esperamos, ¿no? Y para esto, bueno, me gustaría seguir con la parte de, bueno, cómo esta información que al final para alguien que no es electroquímico o químico puede ser muy complicada, se logra traducir a parámetros eléctricos, ¿no? Cualquier persona o las personas, por ejemplo, los que estudian electrónica, control, puedan servirles de manera más provechosa, ¿no? Aquí les muestro en esta gráfica cuáles son los diferentes aspectos que tienen que ver con la dinámica de la batería. Básicamente los que explica Miguel en las diferentes gráficas son los efectos, pueden llegar a ser también efectos eléctricos y magnéticos, efectos eléctricos de doble capa y efectos de transporte de masa. Eso es lo que vemos de manera muy buena a través de técnicas electroquímicas que justo les mostró Miguel. Sin embargo, las que nosotros, o las que normalmente suelen ser más visibles por los usuarios o los que implementan baterías, pues es, por ejemplo, el efecto de ciclado, el estado de carga, ¿no? El llamado SOC, State of Charge, efectos reversibles y efectos de envejecimiento, ¿no? Que también mostraba Miguel con los ciclos de carga y descarga, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es saber, bueno, ok, tiene tal desempeño electroquímico, pero ¿cuántos años va a durarme, ¿no? O ¿cuántos ciclos me va a durar? Y bueno, a través de esos estudios es como se logra traducir esto a este tipo de fichas técnicas que vemos, por ejemplo, cuando queremos comprar una batería, ¿no? Esta es la gráfica de cómo se muestran los parámetros eléctricos de una batería. Por ejemplo, es una batería Trojan Battery, es una marca relativamente popular de baterías, donde la información, para poder tener esta información, ¿no? De cantidad de porcentaje de descarga de la batería y el número de ciclos, precisamente se tienen que hacer estudios como los que acaba de mostrar Miguel. Y bueno, aquí por ejemplo les muestro también otra ficha técnica, ¿no? Este es material del IFEPO, aparte del cobaltato. El IFEPO ha surgido bastante importante, bueno, ha tenido bastante atención debido a que puede almacenar grandes cantidades de energía, ¿no? Por ejemplo, cobaltato más popular para computadoras, telefonías, teléfonos, telecomunicaciones, ¿no? Y lo que es el IFEPO ha sido más popular, por ejemplo, para aplicaciones en transporte, por ejemplo, los yates o barcos, es donde también se ha implementado mucho.
Entonces, aquí básicamente les muestro unas gráficas similares a las que mostró mi compañero Miguel, de fotometría cíclica, de cómo logramos conocer cuáles son los procesos de oxidación y reducción y cuáles son las curvas de carga y descarga, pero al final, pues, lo que nosotros vemos en las fichas técnicas es lo que tenemos del lado derecho, ¿no? La capacidad que va a tener a diferente temperatura, ya que es, por ejemplo, las pruebas que nosotros realizamos las hacemos a 25 grados Celsius, que es un estándar para poder comparar con otros experimentos y otros grupos de investigación, por ejemplo. Pero aquí, bueno, toda esta información que obtenemos de manera electroquímica se traduce a la capacidad que va a tener la batería, a cuál es el porcentaje de descarga a lo cual se puede someter y cuánto te va a durar, ¿no? Entre más descargamos nuestra batería, pues va a durar, puede llegar a durar menos o más, dependiendo del uso que se dé. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? 80% de descarga, 2.500 ciclos, ¿no? A 50% de descarga, 5.000 ciclos, ¿no? O sea, si la descargamos a la mitad de la capacidad, pues nos va a durar el doble que si la descargáramos siempre hasta el 80, ¿no? Y esto, al final, pues nosotros lo vemos simplemente como algo útil, pero esta información, ¿a qué se traduce? Justamente a lo que acaba de explicar Miguel, ¿no? Que es cómo logramos tener reversibilidad y estabilidad en el material, que la gráfica de rayos X in situ, pues permita volver a tener la misma estructura del material de intercalación. Y esto, pues, lo podemos ver de manera electroquímica a través de técnicas como lo que se acaba de presentar, o bien, pues, si no, nuestro interés es simplemente saber cuánto, pues, ver la ficha técnica, ¿no? Pero todo esto tiene un trasfondo o una base electroquímica. Es la importancia de lo que queremos mostrarles también, ¿no? Y bueno, ¿de qué va a depender nuestras diferentes capacidades de corriente máxima? Pues, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Durante la descarga, aquí esta es la curva que usted más, pongo el cursor rápido. Denme un segundo, perdí el cursor. Un segundo, no encuentro el... Bueno, no encontré el marcador, pero, ya lo encontré. Esta de aquí es la descarga, ¿no? Entonces, esta nos va a decir hasta cuánto es la capacidad que tenemos de almacenamiento. Y lo que explicaba Miguel es que estas curvas se pueden hacer a diferentes rangos de consumo, en este caso porque es la descarga de corriente. Lo podemos hacer a 1C, punto 1C. ¿Y esto qué significa, no? Por ejemplo, punto 1C significa que vamos a descargar toda nuestra batería en 10 horas. 1C significa que se va a descargar en 1 hora. Por ejemplo, 2C, ¿qué significa? Que se va a descargar en media hora, ¿no? ¿Y eso con qué va, o con qué está relacionado? Pues con la cantidad de corriente que le vamos a demandar a la batería. Y de acuerdo con estas gráficas, conforme nosotros estudiemos la estabilidad que puede tener la batería, pues es la capacidad de corriente máxima de carga o descarga que puede llegar a tener. Si nosotros la cargamos más rápido o la descargamos más rápido, pues vamos a afectar la duración de la batería, la estabilidad que tiene, el desempeño, que al final pues va a repercutir en que nos dure menos. Y bueno, algo que para ir cerrando con esto, bueno, cómo esto involucra a la parte de electrónica, ¿no? Ya sabemos cómo obtener los parámetros eléctricos de una ficha técnica, saber hasta cuándo podemos descargarla. Otro aspecto importante que mencionaba Miguel era la ventana de potencial. ¿Eso qué significa? El rango de voltaje de trabajo, ¿no? En qué rango de voltaje podemos operar nuestra batería de tal manera que no se afecte la vida útil. Básicamente toda la información que les muestra Mike, perdón, mi compañero Miguel, se traduce en las fichas técnicas en durabilidad, número de ciclos, que es información que es más traducible, ¿no? Para las aplicaciones. Y bueno, uno de los aspectos más importantes de las baterías de ion litio es lo que se le conoce como BMS, Battery Management System, debido a que pues el comportamiento electroquímico de una batería de ion litio normalmente, a diferencia por ejemplo con una de plomo ácido, pues llega a tener diferentes comportamientos, ¿no? Es mucho más estable el voltaje durante su tiempo de carga o descarga. Por ejemplo, aquí vemos la de plomo ácido, donde si bien podría parecer muy similar a la de una batería de ion litio, pues la estabilidad que hay entre el voltaje es mucho menor.
Y bueno, uno de los aspectos ya más para poder analizar estas baterías es que nosotros estudiamos las baterías de ion litio en condiciones muy ideales. ¿Esto qué significa? Cuando tenemos condiciones controladas, pero en la realidad pues no ocurre así, ¿no? Y esto pues de qué va a depender de las aplicaciones. Y aquí les muestro los perfiles de cómo se comportarían las baterías de acuerdo a la aplicación, un vehículo eléctrico, si lo implementamos en una vivienda o casa, y para la telefonía, un teléfono celular, ¿no? Si bien nuestras gráficas que mostrábamos tienen un tienen un comportamiento muy lineal, muy confortable, pues eso ocurre de manera muy diferente cuando tenemos un perfil de manejo de un vehículo donde pues aceleramos y frenamos, ¿no? Lo cual hace que se demande mucha cantidad de energía en periodos cortos de tiempo. En contraste, por ejemplo, con una vivienda donde en naranja es la cantidad de energía que vamos a requerir de la batería y en morado cuando se carga la batería. Entonces, en una vivienda, pues los consumos o variabilidad de consumo de energía, pues es mucho menor, ¿no? Es más tranquilo, ¿no? Y bueno, no encontré un teléfono celular, pero algo interesante es cómo varía el consumo de batería con respecto a las diferentes aplicaciones que estemos usando, como YouTube o Google Maps, ¿no? Podemos ver en este artículo, espero que abajo debe aparecer la referencia. Es bastante interesante, ¿no? Porque de acuerdo a la cantidad de aplicaciones que se tengan abiertas, pues va a ser el consumo de energía, ¿no? Y ya ven que cuando tenemos varias aplicaciones, pues se calienta el teléfono celular, ¿no? Que es debido a que estamos demandando bastante cantidad de energía. Y bueno, esto también tiene una gran relevancia respecto a cómo depende el estado de carga y el control de la batería. Nosotros de manera electroquímica lo podemos ver a partir de difracción de rayos X, como lo que vamos a ver con Miguel, donde la modificación de la estructura pues dice que tanto podría estar cargada o descargada la batería porque es como se va modificando la estructura de intercalación. Pero bueno, eso no lo podemos tener ya en la aplicación. Entonces, pues va a depender también de cómo logramos medir esto. Y para poder tener una medición de estado de carga, pues tenemos que considerar qué tipo de batería es de litio en este caso. A diferentes temperaturas, pues vamos a tener diferente comportamiento, por ende, diferente estado de carga. La ventana de potencial o rango de voltaje de trabajo, que es el que les comentábamos. Y pues qué tan rápido o lento se está descargando la batería, que es qué tanta corriente le estamos demandando. Y pues en la parte eléctrica se ha desarrollado mucho lo que es la parte de sistemas de administración de baterías, sistemas de administración de energía. Por ejemplo, esto para aplicaciones fijas, lo tenemos sistemas, por ejemplo, de aproximación de programación lineal, inteligencia artificial, control difuso, y sistemas bastante sofisticados, ¿no? Que nos permitan tener o mejorar el desempeño de la batería, no en cuanto a los materiales, porque eso lo tenemos que hacer aparte de electroquímica, sino en cuanto al uso de la batería, ¿no? Y pues, ¿qué investiga, por ejemplo, la parte eléctrica? Hace muchos aspectos de simulación, ¿no? Hay muchos artículos que explican diferentes modelos de estado de carga de las baterías de ion litio, a través, por ejemplo, de forecasting o control predictivo, podemos determinar cómo se va a comportar una batería y de esa manera determinar en qué punto vamos a tener mayor demanda de energía de acuerdo al pronóstico y saber de mejor manera cuál es la capacidad de la batería que se tiene que tener, ¿no? Aprovechando que pues Semana de la Ciencia y Tecnología es también considerando que se creó la sección ISA del CSI 3, pues hay también artículos de ISA Transactions que aquí les recomiendo revisar. No pude acceder a él porque creo que se tiene que ser miembro, pero básicamente todo esto está enfocado en cómo logramos modelar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la batería y cómo se modelan diferentes cargas, ¿no? Ya sea para un vehículo, para un teléfono celular, para una aplicación estacionaria, y eso pues va a influir mucho de cómo logramos modelar y cómo logramos conocer cuál va a ser el comportamiento de la batería ya en una aplicación real. La parte de materiales y la parte eléctrica, pues se logra unir a través de diferentes normas, ¿no? Como lo es la ISO 12405, uno de 2011, donde, por ejemplo, esta es aplicada para vehículos eléctricos, donde se estudia cuáles son los perfiles de carga y descarga que se tienen que tener para poder validar que el desempeño de una batería de ion litio pueda ser adecuado para la aplicación en un vehículo eléctrico.
Y bueno, aquí tengo un resumen para finalizar de cuál es la aportación electroquímica y la parte electrónica, ¿no? La parte electroquímica básicamente es, pues, preparar los materiales, lograr evaluarlos, conocer si realmente funcionan. Lo que les comentaba Miguel, que toda esta parte electroquímica se hace a través de un potenciostato, básicamente es una fuente de corriente directa y una carga electrónica, si lo podemos decir así, donde en ciertos ciclos, lo que comentaba Miguel como oxidación, es que nosotros sí, damos electrones al material, entonces eso quiere decir que eso funciona como una fuente de corriente directa. Y cuando quitamos los electrones, funciona como una carga, ¿no? Lo que se le conoce también como carga electrónica. Entonces, básicamente todo se resume en eso, ¿no? Y al final, pues, el desarrollo de electroquímica respecto también a su electrónica, pues, ha sido sofisticado. Y, bueno, respecto a la parte electrónica que se enfoca, pues, toda la parte de control, ¿no? Cómo logramos establecer circuitos de control que nos permitan conocer hasta dónde podemos cargar nuestra batería, cuánto está cargada en nuestra batería a través de sistemas de Battery Management System, como comentaba, o la parte de electrónica de potencia, ¿no? Que va a depender mucho de la aplicación, ¿no? No va a ser lo mismo una electrónica de potencia para sistemas estacionarios para alimentar a una vivienda que para un vehículo o para un pequeño teléfono celular, ¿no? Donde las escalas de potencia pueden ser menores, ¿no? Entonces aquí les muestro, por ejemplo, con Arduino, se puede incursionar también en ir estudiando este tipo de cosas, ¿no? Y llegar a un objetivo en común. Tanto los electroquímicos como los electrónicos buscamos lo que les mostrábamos al inicio. Buenas capacidades específicas, seguridad a la hora del uso de la batería, rápido carga de la batería. Y esto pues va a depender tanto del material como de un buen circuito, ¿no? Que nos permita tener eficiencia y que nos permita conocer hasta dónde podemos cargar la batería de manera eficiente, ¿no? Y que eso termine repercutiendo en una buena seguridad de la batería y un buen tiempo de duración o ciclo de vida. Y bueno, para finalizar, les quería mostrar este proyecto que hicimos para la Semana de la Ciencia y Tecnología 2011 con mis compañeros de la vocacional, donde desarrollamos esto en Poliemprende. A lo mejor los que están en Boca 3 lo reconocen, la parte de Poliemprende, donde podemos desarrollar diferentes proyectos de innovación y donde también podemos hacer servicio social, ¿no? Y ahí pues lo que desarrollamos es un pequeño cargador solar de baterías a estas condiciones. Realmente era muy básico. Y utilizamos softwares básicos que aprendimos en Boca 3 en ese entonces, que era lo de PCB Wizard, algunos programas de simulación, ya no recuerdo bien cuáles son su nombre, pero bueno, todo esto recae, ¿no? En cómo desde aspectos muy básicos podemos ir incursionando hasta aspectos más sofisticados como los que les muestra mi compañero Miguel, y también en la parte electrónica, donde ESIME, por ejemplo, trabajan mucho en electrónica de potencia para vehículos, por ejemplo, ¿no? Pues queremos agradecerle pues, al profesor Alejandro, a CECIT3 por la oportunidad de presentar este trabajo, lo que hacemos en nuestro equipo de trabajo y colaboración entre la UAM y ESICIE, y pues a CONACYT, que al final de cuentas es quien ha financiado todo esto que les acabamos de mostrar. Pues muchas gracias por su atención y quedamos pendientes de sus preguntas. Muchas gracias, Jorge, por la plática. De verdad, muy interesante, muy importante todo lo que mencionas sobre la parte de baterías. Y aquí tenemos un comentario. Dice, la información que se expresó de cómo interpretar la información de las baterías es muy útil y relacionar esas características con la parte que manejan electroquímica es excelente. Y aquí hay otro, menciona, excelente presentación. Muchas veces no tenemos idea de estos conocimientos que pueden ser la diferencia entre la eficiencia y consumo de un proyecto electrónico. Son los dos comentarios que tenemos hasta el momento. Sí, creo que, bueno, algo que me ha dejado de experiencia, igual Miguel es químico, pero es que la importancia de la parte interdisciplinaria, ¿no? Él como químico tiene muy fuerte la parte que acaban de ver de electroquímica. Yo como ingeniero químico trato de hacer la unión, ¿no? Como técnico en control eléctrico, la unión entre la parte química y electroquímica con la parte eléctrica. A decir verdad, si nosotros revisamos la literatura o reportes, o se vuelven muy con enfoque electroquímico o se vuelven mucho con enfoque eléctrico.
y la idea es tratar de desarrollar este tipo de aspectos desde un aspecto multidisciplinario, ¿no? Donde trabajemos los electroquímicos con los eléctricos de tal manera que nos logremos entender, ¿no? Al final está esa unión, pero creo que es uno de los retos, ¿no? Dentro del desarrollo de baterías, al menos en los grupos de investigación en México. Lograr colaborar entre electroquímicos y eléctricos. Y bueno, pues agradecer nuevamente a Jorge porque pues nos presentó esta semana dos conferencias, dos temas diferentes de lo que trabaja, de lo que ha trabajado en conjunto con UAM Iztapalapa en el área de química. Y pues es muy grato que un alumno egresado del CECIT número 3 esté donde está ahorita Jorge, así como varios de nuestros alumnos, que incluso varios de ellos han estado presentando en esta Semana de la Ciencia, algunos ya como egresados incluso de nivel superior, ya estando trabajando, y los que van a presentar también al rato, uno de ellos que ya nos había presentado y que está en ISA México, nuestra exalumna de Boca 3 y que está actualmente todavía en Siemens Zacatenco, que ahorita también está en Procter & Gamble. Entonces, pues ver cómo, cómo todo lo que hacen y con el empeño que le ponen a lo que les gusta, pues pueden llegar muy lejos, ¿no? Y creo que es un muy buen ejemplo para todos nuestros alumnos que se encuentran actualmente en vocacional. Entonces, pues son un ejemplo para ellos, son una motivación y pues esperamos de verdad todo esto les esté gustando, les esté llamando la atención y les sea de mucho provecho. Entonces, pues igual que todos nuestros ponentes, les vamos a hacer la entrega también de un pequeño reconocimiento, ¿sí? Y cito el reconocimiento para ellos, y dice: la Sociedad Internacional de Automatización ISA Sección México AC y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a Ingeniero Jorge Olmedo González por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia Desarrollo de baterías ion-litio, un enfoque electroquímico eléctrico. Ecatepec de Morelos, a 12 de noviembre de 2020. Firman el ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA Sección México. El ingeniero Rubén Jiménez Morales, director del CECIT número 3. Ingeniero Luis Armando Lora Cervantes, advisor de ISA CECIT 3 Ingeniero José Alejandro Ríos Cerón, advisor de ISA CECIT 3 y la señorita Litsi Hernández Orduña, presidenta de ISA CECIT 3 Entonces, a nombre del CECIT 3, a nombre de ISA México Central, que nos está brindando todo el apoyo también para que se pueda llevar a cabo este evento, y como miembros ya de ISA Central México, el ingeniero Armando Loera, un servidor, como miembros profesionales y nuestros alumnos como miembros estudiantiles, para poder crear esta sección estudiantil ISA del CECIT número 3 y el Club de Electrónica Automatización. Pues agradecemos la participación de Jorge, de Miguel, que también le vamos a entregar su reconocimiento. Este mismo reconocimiento para el maestro en ciencias Miguel Ángel Martínez Cruz, ¿sí? Por su valiosa y destacada participación en esta Semana de la Ciencia, también con este tema de desarrollo de baterías de ion litio, un enfoque electroquímico eléctrico. De verdad, esperamos les haya agradado esta plática a nuestros asistentes, recordándoles que pues igual les tendremos más conferencias más adelante durante el día y el día de mañana todavía, y también el cierre de este evento el día de mañana ya por la tarde, ya en las redes sociales del club, ya les estarán informando para que se puedan conectar y puedan estar presentes en todo esto, ¿no? Igual esperemos que puedan estar varios de nuestros ponentes en esa ceremonia de cierre, para que nos acompañen a terminar como debe ser este evento. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a los asistentes a esta presentación y nos vemos en un rato con las siguientes conferencias. Gracias a todos. Está muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.